Vale. Venga, esto os voy a contar un poquito qué es esta página. Os comento, está habiendo un hackeo masivo a cuentas de Hotmail, ¿vale? Hotmail o Outlook. ¿Qué es lo que está sucediendo con estas cuentas? Pues muy sencillo, acceden a tu correo electrónico, ven dónde tienes en este caso cualquier tipo de suscripción, Amazon, HBO, Disney, Netflix, eBay, cualquier tipo donde tengas una suscripción. Te quitan, acceden a tu correo, pueden llegar a cambiar las contraseñas de esos puntos, de esos productos que tienes en este caso aparte con suscripción, y te quitarían esas cuentas, ¿vale? Esta página, la página que estáis viendo vosotros en este momento, es una página para que sepáis si vuestro correo electrónico está comprometido. El enlace de la página os lo pondré cuando publique el vídeo en YouTube, os lo pondré en la caja de descripción, ¿de acuerdo? En esta página, pues lo que vais a ver es, os va a salir si vuestro correo electrónico ha estado comprometido. Así que os voy a poner en este caso un ejemplo mío práctico, ¿de acuerdo? Voy a poner mi correo. Vale, pongo mi correo electrónico, le doy a aquí y se queda pensando y me pone, oh no, pum, pum, esto es malo, ¿de acuerdo? Me dice que he tenido, bueno, aquí son consejos, consejos que te dan en este caso para... lo diré, para proteger tu cuenta. Aquí me está diciendo de que se ha visto comprometido por una página que he visitado, ¿vale? Que se llama Gravatar. En octubre de 2020 esta página tuvo una incidencia de seguridad, ¿de acuerdo? Se vieron afectados 167 millones de nombres, ¿vale? Y los datos afectados, los datos que se han visto afectados son correo electrónico, los nombres y el nombre de usuario, ¿de acuerdo? Es decir, aquí tendrían mi correo electrónico, zarten@gmail.com, tendría mi nombre, que sería Juan Antonio, y el usuario, pues el que pusiera en aquel momento. Lo bueno que tiene que aquí te dice si están comprometidas tus contraseñas, ¿vale? Eso es muy muy importante, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque tenemos la mala costumbre de poner siempre la misma contraseña para todo. ¿De acuerdo? Entonces, al poner siempre la misma contraseña para todo, lo que hace es que si yo tengo mi cuenta, me abro una cuenta de, yo qué sé, en Gravatar, me abro una cuenta en Gravatar con un usuario y una contraseña, la contraseña es la misma que la de mi correo electrónico, pues cuando tengan mi correo electrónico van a probar en este caso la contraseña que tengo yo puesta en Gravatar. Si es la misma, van a poder acceder a mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Si es distinta, pues no van a coincidir, ¿vale? Por ejemplo, que tengo una suscripción a Netflix, ¿vale? Pues entonces probarían con mi correo electrónico, ¿de acuerdo? Si tienen acceso a mi correo electrónico, lo que harían en la página de Netflix, darían a he olvidado mi contraseña, se mandarían un reseteo de contraseña, ponen la contraseña que quieran y me quitarían la cuenta, me podrán cambiar el correo electrónico, me podrán cambiar la contraseña y luego tendría que recuperarla. En otra ocasión veremos cómo se recuperarían las cuentas de las empresas de streaming, ¿vale? Y muy importante también porque no tenemos activada la verificación en 2 pasos, ¿de acuerdo? La verificación de pasos es muy importante tenerla activada porque cualquier equipo que se quiera conectar a nuestro correo electrónico y no se haya conectado previamente antes, nos va a mandar un mensaje de verificación. Hay muchas aplicaciones, ¿de acuerdo? Para que son autentificadores, ¿vale? Y además las que yo puedo recomendar que utilizo sería Authenticator y Auti, ¿de acuerdo? Esas dos las suelo usar en este caso bastante, y también la de Google, ¿de acuerdo? Google tiene una verificación también en 2 pasos que te mandan un mensaje a tu correo, a tu número de teléfono móvil, ¿vale? Es importante que la tengáis activada porque así protegéis en este caso más vuestra cuenta. Os voy a poner otro ejemplo, ¿de acuerdo? De una cuenta que no utilizo, pero que es de Hotmail. Vale, está buscando. Mirad, en esta cuenta, por ejemplo, se ha visto expuesta en 3 ocasiones, ¿vale? Una se llama Collection 1, que la hackearon en enero de 2019. Otra se llama Exploit In, que ni me acuerdo. Mira, esta la hackearon en 2016.
¿vale? Y Pamplin, que Pamplin es una tienda de camisetas, esta la hackearon en enero del 2020. Aquí se ha visto comprometido el email y la contraseña. Por ejemplo, en esta, si yo tengo mi misma contraseña en esta página que en el email, pues pueden entrar dentro del email. Aquí en esta lo mismo, email y contraseña. Y aquí en esta el email, el nombre, la contraseña y el usuario. Aquí sí que se ha visto comprometido bastante, ¿vale? Está bien en este caso que le echéis un ojo. Esta página es gratuita, no hace absolutamente nada más. Pero, y que si sale en este caso que vuestro correo electrónico está comprometido, pues cambiar la contraseña, ¿de acuerdo? También otra manera de poder cambiar, la que yo no aconsejo mucho, sería si tú tienes un teléfono móvil, los teléfonos móviles Android y Apple te generan automáticamente una contraseña. Esa contraseña es una contraseña muy larga, de que pueden llegar a ser de 60 caracteres, ¿vale? Entonces que es imposible en este caso recordar. Eso está muy bien, ¿de acuerdo? Porque son contraseñas muy seguras, pero el problema es que si pierdes el teléfono y te tienes que descargar la cartera donde tú tienes, en este caso, todas las contraseñas, pues es más, y no recuerdas tu contraseña, pues es más complicado, ¿vale? Entonces, aquí eso lo dejo a vuestra elección, utilizar ese tipo de contraseñas o no. Yo, si os digo la verdad, cada día las estoy utilizando más, ¿vale? Prefiero poner una contraseña del teléfono que de 60 caracteres, que es imposible que te acuerdes, porque a lo mejor la contraseña puede ser esta, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea. Aparte de esto, pueden llevar también símbolos. Vamos, una locura. Puede ir así. Es decir, este tipo de contraseñas es una locura porque es imposible que las puedas reconocer, ¿vale? Ni acordarte de ellas. Pero bueno, es una manera en este caso para proteger. Ya haremos unos cuantos vídeos más referente en este caso a protección de los correos y de cuentas de streaming, ¿de acuerdo? Lo vamos a dejar para un poquito más adelante, porque hoy quiero dedicarle en este caso un poquito más a Warcraft.